presidentes, daros las gracias a todas y a todos por venir hasta aquí y estar aquí en un acto como el de hoy, que consideramos que es muy importante porque es una de las problemáticas más graves que hay ahora mismo en nuestro país, que es la vivienda. Tenemos un problema de vivienda grande. Tenemos que tener claro que la vivienda ahora mismo se está convirtiendo en un lujo por la especulación, y la tenemos que tener en el centro ahora mismo. Tenemos que tener la vivienda en el centro porque la vivienda es una necesidad. No podemos entender la vivienda como solo puede adquirir una vivienda de alquiler o de compra aquel que tiene mucho dinero. No, la vivienda no es un lujo, es una necesidad. Y ahora mismo pues estamos pasando por una situación en todas las poblaciones y ciudades donde es imposible que ya no hablamos de jóvenes solamente, hablamos de gente mayor, gente con desahucios que no puede volver a otra vivienda, gente joven que no se puede independizar, y lo estamos normalizando. Y para eso hay medidas que tienen que tomar los municipios, y hay medidas que lo pueden solventar, pero son medidas que tienen que ser medidas valientes, que tenemos que hacer un repensar a la hora de hacer una planificación urbanística, y tenemos que pensar más en las personas, que ahora no se está pensando. Entonces, para todo esto, tenemos aquí dos personas que nos van a contar sobre la vivienda, cosas muy interesantes, porque creemos que es un debate que es necesario plantear, porque ahora mismo estamos en un municipio como es Laguna de Duero, donde la tasa de propietarios es de las más elevadas, es decir, apenas hay vivienda para el alquiler. Eso supone un problema, y eso supone que el poco alquiler que hay es muy caro en un municipio como este. Entonces, bueno, es una problemática que creemos que tenía que estar a debate, y para ello pues estoy rodeada de dos personas, como son Juan Gascón. Juan Gascón es nuestro coordinador regional de Izquierda Unida y va a ser nuestro candidato a las nuevas elecciones para la Junta de Castilla y León. Es profesor de informática, y además lleva muchos años defendiendo precisamente el tema de la vivienda, pero además tiene propuestas concretas que quiere hacer conocer aquí, en las Cortes, y ahí donde se nos escuche. Y luego a mi mano izquierda tengo a Manuel Sarabia. Manuel Sarabia ha sido exteniente alcalde en Valladolid, en la ciudad de Valladolid. Es arquitecto, es un experto en sostenibilidad y planificación urbanística, y además es profesor de la Escuela de Arquitectura. Con lo cual, pues como podéis ver, tienen grandes propuestas para hablarnos de ellas. Vamos a empezar por Juan. Te doy la palabra a Juan y vale. Adelante. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, gracias por la asistencia, gracias también al cura, ¿no?, por aceptarnos y acogernos aquí en su parroquia, ¿no?, cuando quienes gestionan lo que es de todos no lo ceden para hacer actividad de un grupo municipal, ¿no?, lo cual desde nuestro punto de vista pues es algo bastante grave, ¿no?, porque que uno gobierne no quiere decir que las cosas sean suyas, sino que hay una serie de normas, ¿no?, que tienes que hacer, ¿no? Y además, por la explicación que da Eva, da la sensación de que quieres chantajear al grupo municipal para que diga las cosas que tenga que decir en vez de las que tiene que decir el propio grupo o las que decide la gente a la que nosotras y nosotros representamos, ¿no? Pues empezar ahí por un tirón de orejas, ¿no?, al ayuntamiento por no ceder un espacio que es de todas y de todos, ¿no? Y esto que dicen que al final los espacios son de todas y de todos, pues que podamos utilizarlos, ¿no?, salvo que sean para cosas ilegales, ¿no?, o para sea a exaltación de dictadores, ¿no?, o de determinados ámbitos en estas fechas en las que se acerca, ¿no?, el 50 aniversario del inicio, ¿no?, del inicio de la democracia, en el que también nos recuerda, ¿no?, que en las iglesias se gestaban muchas de las reuniones de los grupos de la izquierda, ¿no?, porque tampoco en su momento, ¿no?, los antecesores a quienes gobiernan ahora aquí
estaban por la labor de ceder espacios públicos para que pudiéramos celebrar pues, debates, ¿no? O planteamientos con respecto a este tema. Yo quería empezar por dos cosas que me parecen relevantes, ¿no? Y la una es, se la escuché ayer a Feijóo. Feijóo dice que cuando gobierne el vicepresidente será, o sea, la vivienda tendrá rango de vicepresidencia, ¿vale? Pues en la consejería de la Junta de Castilla y León, donde gobierna el PP, y no de ahora, sino desde hace 38 años, hay una consejería que se llama Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Y no es una vicepresidencia, es una consejería que además supongo que sabréis quién es el consejero, porque se ha hecho famoso en estos incendios, pero también en los años 2022 con lo de la Sierra de la Culebra, ¿no? Y es el señor Suárez Quiñones, que es el presidente también de la gestora del Partido Popular en León, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pues si tendrías una vicepresidencia, ¿por qué no tener una vicepresidencia con el tema de vivienda, ¿no? Ni siquiera es una consejería con entidad suficiente, ¿no? Es como medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio, ¿no? Por aquello de también hacer lo que dices y de predicar con el ejemplo, ¿no? Que me parece que es un tema relevante. Bueno, yo primero en el tema de vivienda no soy un especialista. Yo con Manuel Sarabia vengo porque estamos en el mismo equipo, pero yo a debatir con Manolo no vengo, porque yo cuando tengo alguna duda con el tema de urbanismo, pues Manuel, otra gente nuestra que trabaja en el tema de la arquitectura, que son los referentes, ¿no? En ese ámbito y me parece muy bien, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero sí hay como algunas cosas que a lo mejor Manolo no las trata tanto. Por ejemplo, nosotros tenemos, gobernamos en 10 municipios pequeñitos de Castilla y León. Uno de ellos es La Zarza, aquí en Valladolid, y luego, bueno, algunos otros que no gobernamos por temas que es mejor no sacar, pero donde nosotros gobernamos hay problemas de vivienda también, en los pueblecitos, ¿no? Quiero decir que, porque a veces planteamos el problema de la ciudad, de la capital o de determinados ámbitos, pero la realidad de los pueblos es que tampoco hay vivienda para alquiler, ¿no? Hay vivienda para segunda residencia de gente que vive en la ciudad y va a los pueblos los fines de semana o va a los pueblos en Navidades y tal, pero no hay vivienda para, ¿no? Entonces, nos parece que nosotros planteamos que haya una movilización de 20.000 viviendas en los próximos 4 años en Castilla y León, y que el 25% de las mismas sean en el ámbito de lo rural, ¿no? Creemos que la gente que quiera vivir en los pueblos tiene que poder vivir en los pueblos, y que además vivir en el pueblo te garantiza que tú puedas cuidar mejor de la parte forestal. El problema es que la gestión forestal, tal y como la entiende la Junta de Castilla y León, es un negocio para unas pocas empresas, que no son tan pocas, ¿no? Y al final salen como 20 y tantas empresas, que algunas las conoceréis, que son las de Florentino, o sea, las grandes empresas multinacionales que lo mismo hacen la gestión forestal que abren una residencia o una escuela infantil, ¿no? Porque valen para todo y son especializadas en sacar beneficio de todas las cosas, ¿no? Porque una de las problemáticas que hay también en Castilla y León es el tema de la despoblación rural, ¿no? Y entonces, claro, dices, no hay despoblación rural y no hay vivienda en el ámbito de lo rural para poder ahí gestionarlo. Pero ni siquiera para el alquiler, ¿no? Y ahí nos metemos en el tema del alquiler en cualquier otro sitio, ¿no? El problema de hacer las políticas de la Junta de Castilla y León es que en realidad hemos construido una comunidad enfrentada a un gobierno estatal, ¿no? Y todo lo que hace el gobierno estatal es malo. Y en realidad no tenemos una política propia de Castilla y León, ¿no? Y eso ha sido un problema. Ahora sí, claro, cuando vienen las elecciones ya empezamos, ahora el bus gratuito, la vivienda por aquí, por allá, promesas de un montón de sitios, y empiezan a aparecer un montón de planteamientos que en los últimos 38 años, por lo que sea, pues no les ha dado tiempo a realizarlos, ¿no? Hay algunos municipios que plantearon que se pusiera, ¿no?, un límite al crecimiento de los alquileres, ¿no? Yo, bueno, o sea, tengo casos de aquí de Castilla y León, pero tengo un caso de un amiguete de Barcelona que pagaba 900 euros al mes y que de repente le dijeron que tenía que pagar 1.400 euros al mes, ¿no? De un día para otro, que es como se te acaba el contrato y pasó, y eso muy forzado también y muy vinculado a otra cosa que nosotros hemos criticado mucho, que es el tema de la turistificación, ¿no? La excesiva turistificación que hace que determinadas zonas pues, sea más rentable el alquilar la vivienda a turistas que no es. Y decís, bueno, esto es Castilla y León, ya pues hay muchas de las zonas de Castilla y León donde está habiendo gran cantidad de problemas. Y hablo de capitales de provincia, como Segovia, como Ávila, como determinados municipios, La Granja, hay un montón de sitios donde los plenos de los ayuntamientos han dicho, vamos a ver cómo somos capaces de regular los alquileres.
Pero claro, la competencia es de la Junta de Castilla y León y entonces ahí nos falla siempre la pata de la Junta, que es incapaz, ¿no?, de poner la prioridad de quienes habitan las viviendas pagando un alquiler sobre no los pequeños propietarios, que los pequeños propietarios a la Junta le dan bastante igual, sino de las grandes empresas, de los grandes fondos de inversión que tienen gran cantidad de dinero invertido en cómo rentabilizar más las viviendas, ¿no? Y luego hay otra cosa que la plantea más después Manuel, que es el tema de la degradación del parque existente, ¿no? Yo vengo de Palencia, en Palencia tuvimos un ARI para San Juanillo, tuvimos un ARCU para el Carmen, o sea, había incidencia de la política del Ministerio de Vivienda y de la Junta de Castilla y León con respecto a cómo somos capaces de rehabilitar aquellos barrios que están pues bastante deteriorados, ¿no? Y de qué manera, con intervención pública y con intervención también de los propios vecinos que se hacían cargo de una parte, éramos capaces de hacer que la vivienda pues tuviera mejores condiciones, ¿no? Y ahí nos aparece también el tema de cómo somos capaces de que determinadas viviendas puedan aislarse más, ¿no?, utilizando materiales nuevos, ¿no?, que no aquellos que se utilizaban en tiempos, y cómo somos capaces de reducir el consumo de la calefacción, sobre todo, que es uno de los problemas que tenemos, no en el sentido de que al final pues uno de los problemas fundamentales es que están mal aisladas las viviendas, ¿no? Luego hay como ejes para nosotros ideológicos también, ¿no? Es el derecho frente al negocio, ¿no? Es decir, cuando tú planteas el derecho a la vivienda, pues planteas que lo que tiene que prevalecer es el derecho de la gente a acceder a una vivienda digna, ¿no?, como dice el artículo 47 de la Constitución, por otro lado. Y el negocio es el negocio, ya digo, de las grandes empresas que se dedican a este tema, algunas con cantidades ingentes de alquileres, ¿no? Luego hay otra que es la parte de esta que decía de lo rural, del territorio frente al abandono, de cómo somos capaces, ¿no?, de articular con políticas, ¿no?, para ver cómo la gente puede volver a los pueblos, ¿no? A mí lo del rural no me gusta, pero cómo puede volver a los pueblos, porque hay gente que quiere volver a los pueblos y no puede porque no hay vivienda, o no puede porque en algunos de los pueblos tenemos problemas de cobertura y al final pues hay muchos condicionantes que hacen que eso, o no puede, claro, porque no hay pediatra, porque no hay servicios, ¿no?, mínimos para poder hacerlo, ¿no? Yo me ponía aquí también como un lema del no a la especulación, de ni fondos buitre, ni burbujas de la vivienda, ¿no?, que viviendas públicas, el planteamiento de que la vivienda a los 10 años, cuando era de protección, se lanzaba al mercado, también ha sido un planteamiento erróneo desde el punto de vista de Izquierda Unida, porque al final nosotros jugamos con vivienda pública, con inversión pública, y a los 10 años esa vivienda se liberalizaba y pasaba a formar parte del mercado, con lo cual toda la vivienda pública que se ha hecho, en muchos casos, ha sido liberalizada, ¿no? Hay algunas excepciones en comunidades autónomas, pero lógicamente no es la nuestra, ¿no? Y luego hay otra pata que a nosotros nos parece relevante y viene vinculada con esto en una parte, que es la creación de trabajo garantizado, ¿no?, que es un proyecto que en su momento planteó Izquierda Unida y que nos parece también relevante ver cómo somos capaces de hacer una transición ecológica y crear empleo verde, ¿no?, de qué manera somos capaces de hacer actuaciones sobre viviendas que están en mal estado, ¿no? Bueno, habla un poco de los ejes, ¿no? En general no me ha dicho tiempo, Eva, es un error, pero bueno, aproximadamente unos 15 minutos, ¿vale?, para no extenderme demasiado, ¿vale? El tema del parque público de vivienda, nosotros planteamos, ¿no?, que haya una sociedad pública de vivienda en Castilla y León con capacidad para promoción, para compra y para la gestión del alquiler. Esto lo explica Manuel mejor, porque es lo que se hacía en el Ayuntamiento de Valladolid y cada vez se está haciendo menos. Es decir, que tenemos que ser conscientes que cuando nosotros gobernamos nos cuesta mucho hacer las cosas, ¿no?, porque en muchos ámbitos el Partido Socialista, que luego se pone las medallas, pero cuando hay que negociar las cosas, pues le cuesta, ¿no? Y no tenéis más que ver que cuando hay una medida de vivienda, lo que hace el presidente del gobierno es reunirse con las grandes constructoras y con las grandes promotoras. Y claro, los compañeros nuestros en Asturias, donde llevamos el tema de vivienda, pues se reúnen con la gente de las plataformas de afectados por la hipoteca o determinados sindicatos de inquilinos que están apareciendo, de gente que tiene una problemática común y que se junta, ¿no?, y colectiviza ese problema y ver cómo somos capaces de encontrar soluciones a esa historia, ¿no? Hay otra parte que yo también me cansé en el ayuntamiento cuando estuve concejal en Palencia, que era el tema de qué hacemos con las viviendas vacías, ¿no?, cómo se movilizan las viviendas vacías,
y aquí Manuel lo contará mucho mejor, porque no se trata de hacer políticas agresivas contra los pequeños propietarios, y de hecho muchos pequeños propietarios agradecen que haya un espacio público donde ellos puedan ceder las viviendas ganando menos dinero, haciendo un servicio, ¿no?, a quien tiene esa necesidad y poniendo en funcionamiento todo esto. Nosotros hablamos aquí de 4.000 viviendas para el parque público en 4 años, claro, ahí dependes de lo que haya, pero de las cesiones de viviendas que te hagan, de viviendas ya construidas, ¿no?, que hay gente que quiere alquilar y que tener una cierta seguridad y quiere ganar menos dinero, pero que sea en este caso el Ayuntamiento de Valladolid en su momento, pero que sea la propia Junta de Castilla y León la que lo avale, ¿no? Y esto, sin ir más lejos, desde determinados ámbitos de la propia propiedad, quiero decir, hablando de agentes de la propiedad o de determinadas inmobiliarias que están planteando medidas similares, ¿no? Probablemente lo que haya que hacer es una lucha política, ¿no?, con respecto a ese tema, ¿no? Y la otra es la de la rehabilitación masiva y la eficiencia energética, y ahí hablamos de 9.600 viviendas rehabilitadas, ¿no?, de cómo somos capaces de hacer un proyecto en Castilla y León para ver cómo esas casi 10.000 viviendas se pueden rehabilitar, porque hay muchas viviendas en algunos barrios que se están precarizando mucho su situación, y tenemos que darle una vuelta a ver cómo somos capaces de hacerlo, ¿no? Nos aparece un problema, ¿no?, que es verdad que Eva planteaba el tema de la gente mayor, que también tiene esa problemática, pero nos aparece el problema de la juventud, de cómo nuestra juventud puede independizarse, irse fuera de casa, ¿no?, y empezar sus proyectos de vida, ¿no?, y no tener que estar en casa hasta que prácticamente son ya mayores, ¿no?, y tienen que hacerlo. Entonces, bueno, nosotros sí planteamos ahí cómo somos capaces de gestionar también la parte juvenil, y ahí hay que contar, lógicamente, con el Consejo de la Juventud, con las políticas de juventud, que lo que se ha hecho es ir precarizando todo eso. Es decir, tienes que ver cómo eres capaz de recuperar eso para que sean los jóvenes quienes planteen también medidas para poderlo llevar a término, ¿no? Los incentivos para población rural, lo que planteaba del 25% de viviendas que sea en los pueblos, ¿no?, y que busquemos soluciones. En algunos casos son temporales, porque hay momentos en los que vienen muchos temporeros. Estoy pensando en Aranda de Duero, donde es mi mujer, por ejemplo, donde hay, pues ahora cuando ha venido la recogida de la viña, la vendimia, pues hay una gran cantidad de necesidad de vivienda que no es capaz, pero bueno, no solo de temporeros, sino también de trabajo que se realiza durante todo el año. Entonces, claro, cuando no encuentran espacio en los pueblos, lo que hacen es irse a vivir a la ciudad, ir a trabajar a los pueblos, ¿no?, que ese caso también se da en algunos ámbitos, ¿no? Luego, ver cómo somos capaces de regular el mercado del alquiler, ¿no? Al final no se trata de que la política de la vivienda la hagan quienes tienen muchas viviendas, sino quienes no tienen vivienda, y ver cómo somos capaces de articular todo eso para hacer una regulación, ¿no?, que no se pase de 900 a 1.000 y pico euros, porque eso los salarios no lo hacen. Entonces, si el salario sube un 2 o un 3, pues que los alquileres de la vivienda suban también un 2 o un 3, ¿no? Para eso es necesario que la política de la Junta se involucre, ¿no? Y claro, al final lo que estamos viendo en la trama eólica, ¿no?, que es un caso que se está juzgando, a mí me parece que se le está dando mucha repercusión a otros juicios, y al juicio de la trama eólica. Es un juicio que involucra al viceconsejero, al consejero, que no se le juzga porque ya murió en el año 2017, que eso, estamos hablando de hace muchos años. Es decir, lo que tendría que extrañar es por qué se tarda tanto tiempo en juzgar algo que estaba ahí sobre la mesa, y que tiene que ver también con cómo hacemos que las energías renovables sean también un modelo de negocio, ¿no? El otro día es que era muy gracioso, supongo que lo leeríais o lo escucharíais, que era un señor, que era un empresario de Zamora, que le decía que tenía que hacer un acuerdo con empresas locales. Dice, pero ¿y si yo soy de Zamora? Y era como Zamora no era suficientemente local, y era Arranzacinas, constructoras básicamente, que tenían que de alguna forma avalar con constructoras, y eso garantizaba que, claro, al final, la política de las energías renovables, la política de la gestión forestal, al final, las políticas, ¿quién las ha estado haciendo siempre, ¿no? Por la Consejería de Economía. Claro, ahí nuestro presidente, por cierto, Mañueco, ya era consejero en aquel entonces, ¿no? Quiero decir que fue consejero hasta el año 2011, cuando estamos hablando de todos los plazos que pasaba todo esto, pero bueno, no se enteraba.
cómo somos capaces también de la atención a colectivos vulnerables, ¿no? Con algo que hace mucho la extrema derecha, ¿no? Que es cómo enfrentamos a los últimos con los penúltimos, o los penúltimos con las últimas, ¿no? De qué manera somos capaces de que la gente que tiene más problemas de acceso a la vivienda se pegue con la gente migrante que también tiene problemas de acceso a la vivienda, ¿no? En lugar de mirar hacia arriba y cómo somos capaces de poner a hacer políticas de vivienda que solucione el problema para todo el mundo, y cómo somos capaces de hacer una política que sea vivienda, más empleo, más cuidados. Y como todo eso también lo articulamos dentro de una red de economía circular de la que nosotras y nosotros también hablamos, ¿no? Cómo somos capaces de involucrar a los ayuntamientos, ¿no? Que ahora sí que está empezando a aparecer que como la Junta hace cosas, pues vamos a ver cómo determinados ayuntamientos se involucran. Sin ir más lejos, Aguilar de Campo, en la zona norte de Palencia, con casi 7.000 y pico habitantes, con varias galleteras que tienen que venir mucha gente de Reynosa y de fuera, pues van a plantear 800 viviendas, y han planteado 400 y luego 400 más, ¿no? Con un plan. Ya digo que al final se mezcla también la parte política con la parte que estamos en pre-campaña, y entonces lo que no han hecho en 38 años, pues ahora de repente van a aparecer políticas de este ámbito, incluso ya en pueblos que no son relativamente grandes. Ahí pasaba también en algunos de estos municipios que en muchos ámbitos lo que pasa es que el propio alcalde no quiere hacer política de vivienda porque viene gente nueva a trabajar que no se sabe hacia dónde va a votar, ¿no? Y entonces al final se restringían mucho determinadas políticas por una concepción, por la misma concepción que tiene aquí quien no nos ha cedido el local, ¿no? Una concepción pequeñita de lo que es la política, ¿no? 5 minutos. Sí. Y ya termino. Ya tengo más páginas, pero la otra venía de... Hemos presentado una propuesta en Izquierda Unida para incrementar el techo de gasto, que además se está negociando ahora mismo en los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Y ese incremento suponía casi 3.000 millones de euros más para Castilla y León en la parte que la Junta cobra de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Quiero decir que, porque a veces no somos capaces de entender, nos pasa mucho que cuando hablamos de grandes números, pues los grandes números se nos escapan, ¿no? Pero es verdad que se podían hacer determinadas políticas, y que esas políticas vendrían en parte financiadas por los propios presupuestos generales del Estado, pero claro, ahí también tenemos que decidir, ¿no? Si tengo ingresos, tengo gastos. Si reduzco los ingresos, tengo que reducir los gastos. O sea, si quiero hacer política de vivienda, no puedo estar planteando que la política fiscal de la Junta de Castilla y León tiene que ser de la reducción de impuestos, ¿no? Porque al final, si no tienes ingresos, yo siempre digo que es una mala concepción de la política, ¿no? Que quien quiere reducir los impuestos es porque no saben qué gastarse las cosas, y me parece que hay suficientes cosas necesarias en nuestra comunidad como para plantear cosas a hacer, ¿no? Y su planteamiento no es ese, sino es ver cómo reducimos a los que cobran mucho dinero el que paguen menos de lo que ya pagan, ¿no? Que proporcionalmente pues es bastante menos de lo que nosotras y nosotros consideramos que tendrían que pagar, ¿no? Y por último, ¿no? En la parte más concreta, ¿no? Porque nos parecía que a veces hacemos la propuesta y no la concretizamos, ¿no? Pues intentando aterrizar lo más posible. Bueno, todo esto, por supuesto, lo hicimos, lo presentamos hace un par de semanas, pero Manuel tiene copia del plan, porque yo se lo pasé para que me dijera qué le parecía. Ya digo que el planteamiento es ese, ¿no? Es ver, yo soy profesor, pero soy profesor de informática, quiero decir, no, la informática, estuve 8 años en la Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palencia, pero bueno, ahí aprendí lo que aprendí porque estaba en la oposición, pero bueno, algo sé, pero desde luego no como Manuel, ¿no? Y en ese sentido pues me parece que es interesante, ¿no? Que también tengamos gente que nos ayude en aquello que consideramos que se nos escapa de lo que nosotras y nosotros somos capaces de entender, ¿no? Bueno, 15.000 empleos directos en construcción, rehabilitación y servicios públicos. Hay una parte que para nosotros es relevante. Ayer voy a poneros un ejemplo personal. Yo soy profesor de secundaria y yo en octubre cumplía un trienio. Y ha llegado la nómina de octubre y no me han pagado el trienio. Entonces llamo y digo, oye, ¿qué pasa? ¿No lo cumplo en octubre? Y dice, sí, lo has cumplido en octubre, pero nos falta personal. Claro, entonces, claro, al final, si falta personal,
¿cómo puedes hacer la política para realizar otras cosas, ¿no? Si no hay gente que trabaje detrás, hay una parte que tiene que ser cómo somos capaces de fortalecer todo aquello que está básicamente sin gente, ¿no? Porque no tienes personal, por la tasa de reposición, que es otra cosa que están luchando los sindicatos para que eso desaparezca, ¿no? Porque al final sabéis que la tasa de reposición era, se jubilan 10, puedes sacar para 3, ¿sabes? Que es como, cuáles son las necesidades que tengo, si aparecen cosas nuevas y no había gente, ¿cómo saco 3 de lo que no había? ¿Sabes? Se tienen que jubilar 10 para sacar 3 de lo que no había, ¿no? Es verdad que ahí eso se ha ido incrementando, pero ahora lo que tiene que hacer es desaparecer, y si necesitamos sacar personal para determinados ámbitos, y en vivienda no hacemos prácticamente nada, lo que hacemos es un listado de viviendas y tenemos 1000 solicitudes y sacamos 300 viviendas para alquiler y nos quedamos tan anchos, y los 700 que han participado y que tienen esas necesidades y que cumplen requisitos se quedan sin que la política ha ganado nada por ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la política en nuestra comunidad está más preocupada por otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la movilización está de las 20.000 viviendas. Planteamos 2.000 millones de euros en 4 años, ¿no? Que ya digo que bueno, no es ningún objetivo inconseguible, vamos, que lo conseguimos nosotros con el planteamiento del propio techo de gasto, pero tampoco tiene que ser todo financiación autonómica, sino que puede haber cesión de suelos, ¿no? Por parte del ayuntamiento. Ahora planteaba también a Manuel el tema del acuartelamiento de la Rubia en Valladolid, que es una cesión del ministerio que tiene que ceder al SEPES para que luego se puedan hacer viviendas, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que la política no es para sacar tajada entre unas administraciones y otras, ¿no? Que parece que tenemos que competir, y lo que tenemos que hacer entre todas y todos es ver cómo somos capaces de mejorar los problemas de la gente, porque eso es la política, ¿no? Y ya acabo, Eva. 5 cositas. Una es gestión con transparencia y con criterios sociales. Otra es un plan específico para los jóvenes, ya lo he planteado, y tener en cuenta también el ámbito de lo rural. La rehabilitación de las 9.600 viviendas con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y empleo verde. Es verdad que hay muchas viviendas que incumplen normativa, pero hay que ver quiénes viven ahí, porque probablemente en muchos casos es gente que no tiene capacidad para poder hacer que su vivienda esté en otras condiciones. El suelo público para vivienda pública, no para especular. Y la regulación del mercado de alquiler con índice de precios y control de subidas abusivas, ¿no? Tenemos yo con esto acabo, ¿no? Tenemos unas oficinas antiocupación, ¿no? Porque fue un acuerdo que hizo el Partido Popular con Vox, que la última vez que lo miré, pues no sé si había como 2 o 3 consultas al mes en algunas, telefónicas, y presenciales no sé si había habido alguna, ¿no? Entonces, es verdad que hay como un mantra de tema de que la ocupación es el problema y tal, pero bueno, si tienes una casa y vives en tu casa, es muy complicado que vayas a comprar el pan y cuando vuelvas te la hayan ocupado. Porque eso será un problema de quienes tienen muchas viviendas, más de las viviendas que pueden tener, ¿no? Entonces nosotros planteamos que esas oficinas antiocupación se pueden dedicar a ver cómo somos capaces de solucionar los problemas que tiene la gente para el acceder a la vivienda. Y eso tendría muchas más solicitudes de las que tienen las oficinas antiocupación, ¿no? Y ya me callo. Pues muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora El ordenador lo puedo poner aquí, ¿verdad? Sí, es que así lo veo. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver qué puedo contar que pueda ser algo útil. Vamos a ver. Pues seguro que todo. Para pasar, está. Bueno, la cuestión es, he organizado 5 partes aquí con las diapositivas para que sea un poco más llevadero. La mayoría son solamente fotos, alguna hay contexto, pero bueno, a ver si lo hago suficientemente ligero. Yo te aviso, tienes tiempo. Vamos a ver. Entonces, la primera es sobre el derecho a la vivienda, 2 notas, algunos de los que está aquí ya me lo ha oído contar. Segundo, políticas de vivienda, los temas que hay que considerar en las políticas de vivienda, que lo he agrupado en 12 piezas. Y luego, herramientas para la política de vivienda, que lo he agrupado en 8. Total salen 20. Siempre
Se puede decir que son 40 o que son 12, como queramos, pero yo creo que con 20 vamos bien. Posibles propuestas para Laguna de Duero y unos cuadros de síntesis, a ver si vemos algo, porque la imagen queda un poco lejos. Bueno, empezamos. El derecho a la vivienda. Hablamos del derecho a la vivienda muchas veces, el artículo 47 lo acaba de decir Juan, y ahí está. El derecho a la vivienda es un desideratum, es algo deseable, es algo, pero no está, no se puede reclamar, como lo pongo ahí, no se puede ir a un juzgado y decir, oiga, vengo a exigir mi derecho a la vivienda. Dice, pues, enhorabuena. No lo hay, no se puede reclamar en los juzgados. Está en la Constitución española, en 70 países, en la Constitución de 70 países está, en otros no, Alemania, Francia o Reino Unido, por ejemplo, no está, pero es un derecho peculiar porque no es exigible en los tribunales. Se dice que es un principio rector, es decir, que es algo hacia donde tenemos que orientarnos, a ver si nos acercamos, lo conseguimos y ya está. Lo digo porque cuando... por saber de lo que hablamos concretamente. El derecho a la vivienda es un principio rector en España y en el mundo. En Francia hay una ley que le llaman Derecho del Alojamiento Exigible, de la vivienda exigible. Es del año 2015 o por ahí. Y entonces la idea la vendieron diciendo es el derecho a la vivienda y tal. Pues no. Lo que hacen es que luego viene el procedimiento y entonces con el procedimiento hay que pedirlo, hay distintos tipos de solicitantes, es muy complicado y llegan a dar vivienda en los casos más graves, pues como las viviendas sociales en muchos sitios, pero nada más. En el País Vasco hay una ley de 2015, la ley 3/2015, que también lo dice, y entonces hay una ley que dice, y además lo vendieron así, es del derecho a la vivienda cualquiera que lo pida, acabará teniendo una vivienda, y lamentablemente pues no, o sea, es lo que pueden, que son muchas, en el País Vasco creo recordar que eran en torno a 8.000 viviendas que han dado a gente que ha planteado el derecho, pero luego tienen otra cosa y es que es cuando no tienen más viviendas en el parque público, pues lo que te dan es una subvención para pagar el alquiler dentro de los precios de mercado. Y entonces, para pagar el alquiler creo que hay 12.000 o 13.000. Es decir, atienden a mucha gente, pero no es exactamente el derecho a la vivienda. Digo, además, las necesidades de vivienda son del orden de 100.000 viviendas y esto, acabo de hablar de 10 o 12.000 más 8.000, 20.000. O sea que lo dejan sin cubrir y es el mejor en España, País Vasco, Navarra y Cataluña. De manera que en Nueva York, en el año 79, en Nueva York sí que está más o menos, no habla de derecho a la vivienda, pero algo parecido, dice la Constitución del Estado. Y entonces, pues hay un caso, esto es muy de película, ¿no? El caso Callahan contra no sé quién, y era que unos indigentes, 6, pues dijeron, vivían en la calle y dijeron, nos tienen que dar una vivienda, lo pone ahí la Constitución. Se montó un lío y al final lo acabaron ganando, pero les llevaron a un albergue. O sea, lo que hicieron fue construir más camas de un albergue para que pudiesen dormir una noche o las noches que fuesen, pero no era una vivienda. Además, el Callahan se murió antes de que se resolviese el caso. Quiero decir que en Canadá dicen, la estrategia dice, vamos a hacer progresar el derecho a la vivienda. Es decir, el derecho a la vivienda como tal, es decir, pues no está. Es decir, el Estado me tiene que facilitar. Hay un país rarísimo, que es Singapur. Quizá hayan oído hablar de la situación en Singapur. Dice, aquí la vivienda no es ningún problema. Y es un país rarísimo, ¿eh? Tengo aquí unas notas sobre Singapur. Como vaya así, no acabo ni en 10 días. Pero bueno, cuento lo de Singapur, que lo de Singapur es muy gracioso. El 90% del parque de viviendas es de propiedad pública. El suelo es todo del Estado, todo el suelo. El gobierno es el mayor promotor, constructor y administrador de viviendas. El 78% de la población de Singapur viven en viviendas públicas. O sea, quiero decir, dices, pues ya está, si eso es jauja. No hay tampoco guetos porque establecen cuotas para repartir la población china, malaya, india, para que se mezcle todo. Bueno, y entonces, ¿cuál es la trampa? Pues la trampa es que esto solamente es para los ciudadanos
de Singapur, que no son todos. El 20% de la población vive en barracas prácticamente esclavizadas. Lo digo también porque cuando se habla, uy, Singapur es el modelo, pues no lo es. Viena es otra cosa. Pero bueno, entonces, lo que digo, el derecho a la vivienda acotado. La situación de la vivienda, siempre hay, cada ciertos años, hay ciclos. Todos lo recordamos. En los 70, en los 80, del 98 al 2006, si vemos cuál era la situación, era muy dramática también, son ciclos. Porque además, lo que es cierto es que la mayor parte de las viviendas, una parte grandísima, como sabemos, se provee a partir del mercado. ¿Cuál es la situación nueva? La financiarización. La financiarización es que hay fondos de inversión que están comprando, están haciéndose con viviendas en todo el mundo, no solamente en España. Una parte pequeña, no es el 20%, es mucho menos, pero puede ser en torno al 4 o el 5%, pero lo que hacen es tensar toda la situación, todo el mercado y todas las operaciones. Entonces, y luego aquí he puesto el caso de la alcaldesa de Madrid, de Botella, cuando vendió a uno de estos fondos, es decir, los fondos han ido comprando incluso vivienda pública. Bueno, este es el panorama en el que estamos. Las competencias, que es fundamental. ¿Quién tiene que actuar para la vivienda? Pues son las comunidades autónomas. La competencia, incluso hablan de competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Es la comunidad autónoma. No es el Estado, ni son los municipios, ni las diputaciones, es la comunidad autónoma. Ahora bien, es una competencia que se puede compartir y que, como sabemos, el Estado puede actuar porque afecta a la economía y, por lo tanto, desde ese punto de vista puede actuar. Los municipios pueden actuar porque afecta al bienestar social de la población y todo se comparte, pero la responsabilidad es de la comunidad autónoma. Algunas actuaciones en marcha, luego lo vamos a repasar. En la Comunidad de Castilla y León, la ley del derecho a la vivienda la iban a modificar y lo que han hecho ha sido una modificación pequeñísima. Ampliación del parque público, están construyendo. Ahora sí. ¿Qué han hecho las 2 o 3 últimas décadas? Nada. Pero ahora sí que están construyendo. Están construyendo en Castilla y León bastantes viviendas. Programa Emprendedores, que lo has comentado, dice que hay empresas ¿no? que pueden hacer viviendas para sus trabajadores. Gobierno central, la ley del 23, Plan Estatal de Vivienda del 26 al 30 y el PERTE, pero el Plan Estatal que están teniendo problemas para coordinarlo con las comunidades autónomas, y la creación de la empresa pública de suelo y vivienda, con lo que viene del SEPES, con lo que viene de Sareb, etc. Municipios hacen planes de vivienda. En Valladolid hay uno desde hace muchos años, se va sustituyendo, y ahora, antes de ayer, han aprobado en la comisión el nuevo plan, lo que será, lo tiene que llevar al pleno, del 26 al 30. La Diputación tiene un plan provincial de vivienda, y en Europa, que no entraba en vivienda, ahora está entrando. Y entonces los jefes de Estado y de Gobierno, el 24 de octubre, han pedido a la Comisión Europea que elabore un plan también de vivienda. Este es el panorama, es decir, todas las administraciones entrando en materia. Una vista hacia el mundo exterior, la crisis de la vivienda en el mundo está, como esa película, ¿no? El título, todo está mal en todas partes al mismo tiempo. Bueno, pues eso. Esto es de una manifestación en Irlanda, viviendas para los irlandeses, no para el resto del mundo. En fin, esto es una manifestación en Hungría, la ciudad es de todos, esto es una manifestación en Australia, etc. De manera que es en China, en todas partes, en Estados Unidos, Nueva York, el principal problema para las últimas elecciones era la vivienda, lo sabemos, es la vivienda, el tema. Bueno, esa era la primera parte. Políticas de vivienda. Dije que íbamos a comentar 12 piezas que hay que tener en cuenta al hablar de la vivienda. Bueno, digo antes un artículo de Público de hoy mismo que está muy bien, está muy bien, lo recomiendo. La vivienda no puede seguir esperando a la izquierda, de Julian Boyain. Está muy bien. Nada más, paso. Las políticas, las 12. Primero, lo relacionado con la habitabilidad, el hacinamiento y las infraviviendas. ¿Cuáles son las características de la vivienda para considerar que es una vivienda digna, adecuada?
Entonces hay que hablar de pues, si le llega o no le llega el sol, si son viviendas interiores o no, si abren a un patio o no, si tienen ascensor o no. Este es un lío que hubo en Valladolid con un ascensor en la calle. Abajo son las infraviviendas. ¿Cómo se definen las infraviviendas? ¿Qué dice el código de la edificación, ¿no? Etcétera? O sea, ese es un tema que además se suele también, tiene mucho que ver los ayuntamientos con las ordenanzas y que va cambiando con los años, como sabemos. Hasta hace no muchos años el ascensor no era obligado, era obligado a partir de la 5ª planta, nada más. Entonces, bueno, y por eso hay tantos edificios de 4 plantas en Valladolid y en muchas ciudades, para no tener que poner ascensor. Pero, digo, bueno, pues y ahora sin embargo, pues ya es obligatorio, de manera que va evolucionando y ese es un tema importante, que no se suele meter dentro del lío de la vivienda como política de vivienda, pero es una política de vivienda muy determinante. Y aquí pongo resueltas las ayudas para mejorar la accesibilidad de 352 viviendas en Castilla y León. Hay subvenciones para esto. O sea, hay una política de vivienda sobre habitabilidad, hacinamiento, etc. La vivienda accesible también, o sea, forma parte de este grupo. Tiene que haber cada cierto número de viviendas. Cuando son viviendas protegidas, tiene que haber un porcentaje para viviendas accesibles, etc. Todo esto es uno de los temas de vivienda. Bueno, y aquí una vivienda sin ascensor en la calle Picasso, estaba mirando ahí en Idealista y encontré esta. Digo, pues, que hay casos. Segundo, hablamos de la habitabilidad, pues el segundo gran tema es la rehabilitación. Es decir, edificios que tienen menos habitabilidad, hacerles más habitables. Antes ha hablado Juan de la envolvente, de las condiciones hidrotérmicas, del ascensor, hemos dicho, de mejorar también vivienda casa a casa. Entonces aquí tenemos, vamos, que es una de las políticas fuertes, la de rehabilitación. Esto es la Laguna de Duero, pues el ejemplo que se hizo, lo del proyecto en torno al lago, ¿no? La rehabilitación de varios 1.500 viviendas. Y luego también mejoras vivienda a vivienda, 10 millones para cambiar bañeras por duchas y otras medidas estrella del presupuesto de la Junta. Es decir, ir rehabilitando, mejorando la habitabilidad casa a casa, no solo por edificios ni por barrios, sino también por viviendas. Tercero, impulso de nuevas tipologías. Es decir, hay una tipología clásica, que es la tipología, la de estar, dormitorios, baños o aseos, cocina, y eso va evolucionando. Hay distintos modelos con los que va cambiando, y solo si la normativa lo prevé o lo impulsa se pueden cambiar. Por ejemplo, la estrella ahora son las viviendas colaborativas o el cohousing, ¿no? Entonces, eso ya digo, hay una política de impulso de nuevas tipologías que tienen sus ventajas, porque entonces no es el hogar familiar estándar, sino que pueden ser más pequeños, con otras características, el loft, y puede ser también el cohousing, es decir, viviendas compartidas y demás. Incluso aquí pongo las viviendas con características de habitabilidad nueva, pero que es otra tipología, que son las viviendas pasivas, ¿no? Bueno, cuarta, estamos hablando de los hogares y las tipologías. Cuarto grupo, el sinhogarismo. El sinhogarismo no hace falta definirlo, pero es quien no tiene vivienda y no tiene hogar, lo que he dicho antes de Callahan, ¿no? Entonces, hay políticas específicas también. Ahí pongo una noticia: las riberas del Pisuerga albergan a la mayoría de los 80 indigentes que duermen al raso en Valladolid. 80 en el Pisuerga. Quiero decir que es mucha gente. Ahí pongo un ejemplo, ahí abajo también, la furgona de la Asociación Rausa en Barcelona, que como en muchos casos no quieren ir al albergue, pues lo que hacen con esa furgoneta es ir a buscarles y llevarles allí camas, comida, en fin, es muy complicado, ¿eh? Pero digo, es un tema que tiene que ver con la vivienda también. Albergues, sinhogarismo, etc. Ya llevamos 4. Bueno, los bancos estos para anti-indigentes, sí, los conocerán, que ponen en algunos sitios para que no se puedan tumbar. Y ahora pasamos a una pieza importante, gorda, que es el parque público de alquiler social. Y aquí hay que hacer una diferenciación, que yo creo que muchas veces lo mezclamos. Las VPOs, las viviendas de protección oficial, o VPP, viviendas de protección pública,
son una cosa, pueden ser públicas o pueden ser privadas y forman un parque que tiene sus propias características, ahora lo comentaremos, pero hay otro que es el parque público de alquiler social, que son viviendas, lo que comenté antes del País Vasco, son viviendas de la administración para alquilarlas o para cederlas a población que no puede acceder al mercado de ninguna manera. Son dos tipos de parques públicos distintos y no podemos mezclarlos porque nos hacemos un lío. Bueno, aquí pongo de Bilbao, que tiene un parque de los mayores, como dije antes. Esto es de Valladolid, que en Valladolid tiene la peculiaridad, lo que hemos intentado hacer, de que sea un parque disperso y discreto. Disperso porque que no es edificios enteros, sino viviendas vacías que se compran por el ayuntamiento y que entonces están dispersas por la ciudad. Y discreto por lo mismo, porque entonces no es un bloque que es el bloque de vivienda pública, sino que es una vivienda pública dentro de un bloque de vivienda estándar, digamos. Esto es de aquí, de la Laguna de Duero, que con la noticia era compra de viviendas de la Sareb en Laguna de Duero, y tú de la Junta ha comprado alguna para el parque público también. El programa ALBA, dentro de este parque, lo que hacemos es implementar, lo llamábamos así, programa ALBA, se lo han cargado en el ayuntamiento, que lo que hacíamos era que lo comentó antes Juan, propietarios que quieren poner la vivienda en manos del ayuntamiento, el ayuntamiento la alquila, además sin tener problemas de que haya gente a la que te da miedo alquilársela, el ayuntamiento no puede hacer eso, y lo que hace es garantizar el pago al propietario y devolvérsela en las condiciones en que se planteó. Hay un programa de este tipo en varias ciudades y varias autonomías, en Asturias, en Zaragoza, en Bilbao. Bueno, entonces he dicho parque público de alquiler social. Vale. Otro, el parque de viviendas protegidas, que el problema es que se van desprotegiendo. Las viviendas protegidas es que tienen unas condiciones mínimas de habitabilidad exigibles, que tienen un precio máximo exigible y que se asignan dentro de una relación que se van apuntando en la Junta de Castilla y León, y se asignan por sorteo y tienen que tener unas condiciones de ingresos también, unos ingresos mínimos para garantizar que pueden pagar los alquileres o las hipotecas, y unos ingresos máximos para que no vayan al mercado libre. Entonces, el parque de viviendas protegidas muchas veces se habla y se mezcla con el anterior. Ya digo que eso conviene distinguirlo. El Ayuntamiento de Laguna estudia construir vivienda de protección oficial para alquiler, y aquí me parece que eran 40 y tantas, ¿no? Bueno, y sale ahí la directora general de vivienda y el alcalde. Séptimo, que esta es la madre del cordero, las viviendas del mercado libre. El 80% o más de porcentaje es como la gente entra a vivir por alquiler o por compra en su inmensa mayoría. Lo digo para que no lo veamos como una cosa suplementaria o complementaria, que nadie lo ve así, pero digo que dentro de la política de vivienda lo tenemos que meter también. Entonces, digo suelo y filtrado, viviendas para el mercado libre, pero también eso tiene que estar en una política de suelo. Laguna tiene algo más de 10.000 viviendas, creo que eran 10.011 o algo así, y cerca de 23.000 habitantes. El nuevo Plan General del 2021 tiene capacidad para 3.500 viviendas más, aparte de las sustituciones dentro, es decir, con esa misma ratio, para 8.000 habitantes más, con el tamaño medio de hogar de 2,3, es decir, un crecimiento del 35%. O dicho de otra manera, hay suelo de sobra. Digo, porque es que nos vamos a volver locos. Van a empezar a decir, hace falta suelo, hace falta suelo. En Laguna hay suelo de sobra. En Valladolid también, en muchísimos sitios hay que hacer las cuentas y ya está. Entonces, ¿qué es el filtrado? El filtrado, y por eso también tiene que ver con la política de vivienda, el filtrado dice que hay quien dice que tiene que ser la producción masiva de nuevos alojamientos, pero hay quien dice que es que a las nuevas viviendas de distintas zonas o de mayor calidad, etcétera, va una determinada población que deja, esto es una teoría de hace mucho tiempo,
que deja las viviendas anteriores para que venga otra población a ocuparlas y por tanto se va filtrando, pero se va filtrando porque se van construyendo viviendas nuevas y se va filtrando y además las viviendas cada vez se va reduciendo más el número medio de habitantes por hogar, que eso también es muy evidente. Es decir, no son ni cuatro y pico, ni 5 personas, sino aquí en Laguna son 2,3 lo que hay y con tendencia a la baja. Bueno, entonces digo que hay que tener en cuenta lo que decía antes, las viviendas del mercado libre y la política de suelo como formando parte del conjunto de las políticas de vivienda. Bueno, este es el plan de Laguna de Duero, hay 8 sectores, me parece, ahí alrededor, etc. Bueno, octavo, viviendas vacías, es decir, hay viviendas que la policía pasa por ahí, el agua pasa por ahí, es decir, que tienen un coste social y sin embargo no cumplen la función social de la propiedad. Viviendas vacías. Hay que actuar para intentar ponerlas en el mercado. En Bruselas, por ejemplo, de lo que he visto, en Bruselas hacen expropiaciones, si dan un aviso y si no se alquila, una expropiación temporal, la alquilan, incluso se la alquilan al propietario, y al cabo de 2 o 3 años se la devuelven y si no la vuelven si sigue estando vacía la vuelven a expropiar temporalmente, etc. O sea que en algunos sitios se hacen en pocos, por lo que he visto. Esto es Castilla y León, viviendas, pero digo, la propia ley nueva de 2023 permite actuar si los ayuntamientos quieren frente a las viviendas vacías. Noveno, dije que eran 12, noveno, áreas vulnerables, es decir, áreas que han ido evolucionando, que tienen problemas de conjunto de las áreas. Este es el 29 de octubre en Valladolid y donde se va actuando. Y ya está, lo digo porque también es una política típica que además suele llevar mucho esfuerzo público. Décimo, dentro de barrios y de ámbitos, también lo comentó Juan, la gentrificación, turistificación, terciarización, es decir, que hay zonas, barrios residenciales que van entrando en una dinámica peligrosa, por lo que sea. Entonces, por ejemplo, por estos de turismo, la foto es buenísima. Entonces, bueno, pues eso, hay que tomar medidas y ahora en estos momentos hay una ley en el Congreso, una de las que está atascadas precisamente para hacer frente, nada más, a uno de estos problemas de la turistificación. Esto es Laguna de Duero, mucho más calmado. 11. Ayudas a la persona, otra de las políticas típicas, y a colectivos en desventaja residencial. Es decir, bonos a los jóvenes, viviendas para mayores que tienen ventaja a los mayores, viviendas para inmigrantes. Por ejemplo, una anécdota, en el plan que está haciendo, en el que han aprobado de Valladolid, pues había una propuesta que era para inmigrantes y lo que han hecho ha sido que sea para ucranianos, solo. O sea, bueno, pues eso, digo, pero ayudas a la persona, que entonces el Ayuntamiento de Laguna de Duero impulsará la vivienda joven con 42 pisos en el sector 16. Laguna de Duero, una de las poblaciones más olvidadas en la inversión social, eso también. Bueno, 12º, control de alquileres, es decir, limitar los alquileres, que no puedan subir, que puedan subir solo un determinado porcentaje en determinadas zonas, etc. Lo del nuevo alcalde de Nueva York y lo de la ley también, de zonas tensionadas y demás. Esto es, el anterior esto es en Berlín, esto es La Coruña, que es una de las que sí que ha puesto en marcha la zona tensionada, etc. 13, dije 12, ¿no? Pues son 14. Son 14. 13, freno a los desahucios, obvio también. Esto es de 1907 en Nueva York, la foto. Y 14, ocupación, ¿no? O sea, lo he puesto porque como hay cierta obsesión en determinados grupos, digo, lo voy a poner que no digan que no decimos nada, pues ya está. Pero lo pongo ahí también, esto que llaman, pues es de Cristiania, es Copenhague. Es Copenhague, que es una ocupación de unas instalaciones militares de hace un montón de años que al final han acabado consolidándolo. O sea, que digo, y además que resolviendo problemas, o sea, que está muy bien. Pero vamos, no quiero liarlo más. Lo que digo es que, bueno, pues ya está. Políticas distintas de vivienda. Herramientas. Entonces, primero, tener información. Por ejemplo, no sabemos
o yo no he sido capaz de encontrar cuántas viviendas componen el parque público de la Junta de Castilla y León. No lo sé, no lo encuentro, no lo he encontrado. O sea, digo, información tiene que haber. Y diagnóstico, y grandes números, es decir, y pequeños. En muchos casos, lo de Callahan, lo vuelvo a poner, el que una persona no tenga vivienda es un problema, no es decir, va, solo es uno, y en otros casos hay que tener en cuenta que las viviendas en determinadas situaciones, por ejemplo los fondos, no las compran de 50 en 50, sino de 1000 en 1000, y hay como unos datos. Leyes y normas, es decir, instrumentos, aprobar leyes y aprobar ordenanzas y normativas. Esto es del Plan General de Laguna de Duero. La ley, la 2023 del Gobierno, es la primera ley de vivienda que se ha aprobado en democracia, lo sabemos. 17, o sea, dentro de instrumentos, hacer planes y planes que sean participados. Ahí tenemos al señor Mañueco, a Quiñones, etc. Y entonces, no confundir la participación con la propaganda. Es una bobada, pero bueno, es que lo digo porque creo que es importante. 18. Financiación pública, es decir, presupuesto para vivienda. La financiación pública es un tema fundamental. Es decir, podemos estar hablando de lo que queramos, hay que poner dinero. Igual que hay que ponerlo en enseñanza, hay que ponerlo en sanidad y hay que ponerlo en una cantidad suficiente. Aquí vemos por comunidades autónomas, la de arriba es Navarra, la barra es larga, las siguientes son el País Vasco y Cataluña, y Castilla y León está por abajo, está una de la cuarta o la quinta por abajo, de inversión por habitante en vivienda. En 2023 era de 72 euros y ha subido en los últimos años a 161, pero en la media europea, 161. Pero en Laguna de Duero, digo, el presupuesto de 2025 son 27 millones de euros. Si fuesen 72 euros por habitante, ascendería a casi 2 millones. Y si ponemos la media europea, a casi 4 millones. No estoy diciendo que se dediquen 4 millones, pero que tampoco sea una cosa anecdótica. Es un tema esencial de política de vivienda. Bueno, es ahí el Ayuntamiento de Figueras, nada. Lisboa, pues, ¿cuánto dedicaron a vivienda? El 11,5% de su presupuesto. De manera que no es ninguna tontería. Bueno, 19. Financiación privada, mercado hipotecario e incentivos fiscales. Forma parte de la política de vivienda y además que es gasto público también, obviamente, y es fundamental. Y 20. Contar con agentes públicos y privados, es decir, cooperativas, como esta que pongo aquí, esta es una de Valladolid, contar con agentes públicos, por ejemplo, pues una oficina viva, una oficina de vivienda como municipal, o también, aquí lo he puesto, comisiones obreras proponen un fondo de inversión público de vivienda con rentabilidades, etcétera, es decir, agentes públicos y privados como las cooperativas. Este es el conjunto de las medidas y de los instrumentos. Algunas posibles propuestas. Acabamos enseguida, Hay que implicar a todas las administraciones de forma coordinada, hay que actuar a corto, medio y largo plazo y hay que atender a todas o la mayoría de las políticas posibles, no centrarse en una o en dos, sino atender a la mayoría. Propuesta de Izquierda Unida al plan de vivienda que ha comentado Juan, aquí lo pongo pequeñín porque esperaba que lo comentara, y aquí está presentándolo con Enrique Santiago. Para Laguna de Duero, propuesta de Izquierda Unida Podemos, una moción al Pleno que se va a presentar, lo cuenta ahora Eva. Este es el Pleno de Laguna de Duero y en el último punto he puesto dar traslado del presente acuerdo a la Junta, al Ministerio de Vivienda, he puesto lo que teníais previsto, y añadir y a la Mancomunidad de Interés General Valladolid y Alfoz. Lo digo porque ¿dónde se desarrollan los empleos? En el entorno de Valladolid. Se vive en Laguna, se trabaja en Valladolid, se vive en Valladolid y se trabaja en Valladolid y se vive en Arroyo, etc. Hay un mercado, por decirlo de alguna manera, único de trabajo y de vivienda en todo el Alfoz. Por lo tanto, parece procedente que algunas medidas, un parque público de alquiler social que afecta a todo el Alfoz, ¿por qué solo a Valladolid y no al conjunto que por población y por funcionalidad debería considerarse completo? Y aquí he traído la foto
de la mancomunidad. Ahí estáis. Bueno, y entonces, he hecho 4 cuadros, ahí no se ve casi nada, pero lo que he puesto es, a la izquierda, en la columna de la izquierda, veis que pone 1, 2, 3, 4, 5, son las políticas que he ido comentando antes, y son Estado, Junta y Ayuntamiento. Ayuntamiento y mancomunidad de interés general. Y entonces vemos que en la gran mayoría de las políticas, esto es lo que he ido comentando antes, con algo más de detalle, pero el segundo punto, la segunda línea, es evolución de la vivienda, la rehabilitación. Hay un plan de recuperación, transformación y resiliencia del Estado. Hay ayudas a la rehabilitación energética de la Junta. En el programa de Juan Gascón dicen 9.600 viviendas rehabilitadas, es decir, en rehabilitación que hay del Estado, pero hay también de la Junta, y también en lo que iba a comentar o va a comentar Eva, también en el municipio, de manera que se coordinan, tiene que ser coordinado. Y lo mismo con el resto de los puntos. Parque público de alquiler social. Yo creo que el programa ALBA que decíamos, o una propuesta de parque público que no se limite a Valladolid, sino a todo el ámbito de la mancomunidad de interés general, y por lo tanto también puede haber un parque para toda la mancomunidad, y puede haber un plan de ALBA para toda la mancomunidad. Y lo mismo, viviendas protegidas, vivienda asequible, lo mismo. Suelo, política de suelo, ahí el Estado no está. El Estado lo que ha de exponer el suelo que tiene, pero la política de suelo, es decir, la creación de suelo y control de suelo, lo hacen los ayuntamientos con el plan general y lo aprueba la Junta de Castilla y León. Viviendas vacías, la legislación, la ley, permite actuar siempre que la comunidad, y sobre todo en este caso viviendas vacías, los municipios, lo acuerden. Barrios vulnerables, el plan estatal lo contempla, financiarlo, la Junta también y los ayuntamientos. En Valladolid, el 29 de octubre, viene con aportación del ayuntamiento, de la Junta, que trae también aportación del Estado, incluso en este caso también aportación europea. Evolución de la terciarización, lo que os decía también, puede haber normativa en el municipio y puede haber regulación de legislación del Estado. Ayudas al alquiler, hay bonos al alquiler joven, estatales y de la Junta. Y también se va a proponer ayudas al alquiler en el municipio. Es decir, y sigo, desahucios, el Real Decreto 1/2025 del Estado, información, el observatorio para tener información suficiente, leyes y normas. Se puede proponer una nueva ley de vivienda de Castilla y León, que es de 2010 y está muy pasada. Yo creo que es muy mejorable. Planes, hay un plan estatal que lo comenté antes con problemas, hay un plan regional, el que propone Juan, porque luego de la Junta lo que hay son planes, el plan tuya, el plan, ¿cómo se llama el otro? El de los municipios rurales. Bueno, hay otro, es decir, hay planes, pero no hay un plan de vivienda que yo sepa, de conjunto. Y luego aquí se propone hacer un plan también que puede ser de la UNA o del municipio, o de la mancomunidad. Y por último, financiación pública, lo mismo también, hay que ser exigentes en los 3 ámbitos. Financiación privada, la Junta, el Ayuntamiento, lo único, bonificaciones del IBI, que yo recuerde, pero luego pues en la Junta hay ayudas también fiscales, etcétera, y hipotecas, incentivos fiscales también en el Estado. Y por último, gestores públicos, la empresa pública de vivienda del Estado, y puede haber también un gestor público, Viva puede ser también de ámbito de la mancomunidad, es decir, que no se limite a la ciudad, sino que sea más ámbito. Y esto es, ahí he puesto, ya estoy en casa, es la idea de la vivienda y lo que es, y nada más. Esta es la idea, o sea que son, yo creo, concluyendo, un conjunto de políticas que es bastante amplio. Hay más cosas, o sea que algunas se pueden desarrollar algo más, pero un conjunto bastante amplio. 3 administraciones que, aunque recaiga sobre una, que es de la Junta, actúan también las otras, y que más Europa, más la mancomunidad, etcétera, y que tiene que buscarse la manera de actuar coordinadamente. Y yo pondría como resumen lo fundamental, el dinero.
si hay dinero, pues lo puedes emplear mejor o peor, pero desde luego, si dedicas unas cantidades ínfimas, como sucede en España, en Castilla y León peor todavía, pues no tienes nada que hacer. Yo creo que es eso. Entonces, si queréis, aquí pues os contesto a lo que se haga. A lo mejor nos puedes aportar, que tienes experiencia, sobre todo cuando estuviste en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿cómo pusisteis en práctica alguna de estas cosas que estás comentando respecto a las viviendas? Sobre todo para demostrar que se pueden hacer cosas, que si se quiere, se puede hacer algo, ¿no? Lo del parque público es muy fácil. Dedicamos, que a mí me parece poco, pero dedicamos 3,2 millones de euros cada año para compra de viviendas. Que no es mucho, pero bueno. Ahora en el nuevo plan lo han bajado a 1,6, o sea, la mitad. Y entonces, y lo que hacíamos era comprar viviendas, poníamos un tope, es decir, que no tuviesen un precio mayor a 90.000 euros. Entonces nos decían, es que es un parque de muy mala calidad. Bueno, pues es las viviendas, donde hemos comprado viviendas, vive gente arriba, abajo, a un lado y al otro. Y entonces son viviendas donde vive la gente. Ya sé que es mejor que sean todas de 200.000. Claro, pero el nuevo ayuntamiento, lo siento porque le estoy criticando a mala leche, pero el nuevo ayuntamiento pues lo que hace es dedicar mucho menos cantidad y viviendas mucho más caras, de 140 y tantos mil euros. Claro, compra muchas menos. Si es que yo creo que no se trata de eso, pero lo que hicimos era sacar convocatorias y todos los años íbamos comprando viviendas. El programa ALBA, sacamos la convocatoria, al final los números pues son los que son. El parque de viviendas era, sumando las que había antes más las que pusimos y tal, no llegaba a 500, que son muchísimas menos en proporción de las de Bilbao, de las de proporción, muchas menos, pero ahí lo que hace falta es perseverancia, seguir. En el caso del programa ALBA, que llegamos a tener 100, que luego ya digo que lo han anulado, pues se sacaba también la convocatoria, se presentaban. Problema que en un caso y en otro, que eso es importante, que también lo comentabas tú antes al hablar del personal, que claro, no es lo mismo tener dos edificios con 100 viviendas que tener 100 viviendas dispersas con 100 comunidades de propietarios, lo digo por entendernos, o sea, un lío y entonces hace falta gente para gestionarlo, para llevarlo. Y lo mismo con el programa ALBA, esto de garantizar el seguro, que te paguen, que tal, es muy trabajoso, muy trabajoso. O sea, que la gestión es muy pesada, pero así es la vida. O sea, que entonces ese también lo hicimos así, se sacó la convocatoria y nos ofrecieron viviendas y se fueron firmando uno a uno los contratos. Lo del 29 de octubre, ahí hubo también muchos problemas. Era lo que hicimos en ese caso, incluso llegamos a hacer una consulta a los vecinos a ver de las posibles fórmulas, porque lo que había planteado el PP era expropiar las 500 viviendas, las 550, expropiarlas todas y luego dar una vivienda nueva a los que estaban expropiados, pero con dos condiciones. Primero, tenían que ser los propietarios. Segundo, tenían que comprar por 20.000 euros la plaza de garaje. Que no hemos hablado de los garajes, sé que ese es un tema también. La plaza de garaje, entonces claro, es que nos decían mucho que yo no puedo pagar ahora 20.000 euros así para una plaza de garaje que ni siquiera tengo un coche. De manera que ahí, y al final lo que se ha hecho es una mejora de la envolvente térmica, de las cubiertas y del saneamiento de todas las viviendas existentes, a coste cero para los vecinos. Que eso también es un problema, porque dicen es que no, porque es un trato de favor, pues sí, porque es un área precisamente vulnerable. O sea que todo tiene sus problemas, pero así lo empezamos a hacer. Empezó bien, luego hubo problemas con los constructores, pero bueno, pero sigue adelante. Sí. La verdad es que tanto el parque de viviendas como la actuación del 29 de octubre sigue adelante, eso sí. Lo del programa ALBA se lo han cargado. Y bueno, o sea que yo creo la política de suelo, el plan general que había antes tenía suelo para 80.000 viviendas nuevas, una barbaridad, y lo redujimos, es decir, lo pusimos razonable. Y el ritmo al que se va construyendo las viviendas, yo creo que es adecuado. O
sea, que son unas 1000 o 1000 y pico al año, que para Valladolid está muy bien. O sea, no son ni pocas, que sea una atonía y que esté todo ahí bloqueado, ni un disparate, por ahora, vamos. Entonces, pues eso es intentar con el plan, modificar el plan lleva tiempo, ¿no? Bueno, al final lo que realmente se demuestra es que se pueden hacer cosas, se puede mejorar la calidad de vida de las personas y se puede tener derecho a una vivienda digna. Pero para eso, por lo que dices, pues hay que trabajar mucho. Y no todo el mundo está por la labor de trabajar. Y ahí es donde está el freno. Entonces, bueno, pues la verdad que nos has contado cosas muy, muy interesantes. Igual que Juan también, que nos has hablado del plan de vivienda que vamos a llevar ahí en primicia con las 20.000 viviendas, ha dicho cosas también muy interesantes y hay una sobre todo que es la que a veces nos frena, que es verdad, lo que has comentado, que vivimos en una comunidad que no sabemos si se gobierna para la derecha, para la izquierda, están enfrentados el gobierno con la comunidad y al final eso repercute en los habitantes de esta comunidad. Hay dineros que llegan a nivel estatal, pero aquí no se ejecutan bien, incluso se devuelven, lamentablemente, y este enfrentamiento lo estamos pagando todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Nosotros vamos a presentar en este mes una moción en el ayuntamiento y os voy a leer solo los puntos, que es rápido, y luego pasamos, si queréis, a comentar o preguntar o debatir, si queréis tener alguna noción más de lo que habla tanto Manolo como Juan, pues lo preguntamos. Pero os voy a leer lo que vamos a llevar al pleno, a ver qué pasa. Llevamos 7 puntos, ¿no? Y decimos que primero que se declare el compromiso firme del Ayuntamiento de Laguna de Duero con el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y su voluntad de adoptar todas las medidas posibles dentro de sus competencias. Elaborar un plan municipal de vivienda social y alquiler asequible que incluya un diagnóstico actualizado de la situación, objetivos cuantificados de promoción, identificación de suelos municipales disponibles y criterios de acceso justos y transparentes. Tercero, movilizar suelo municipal para la construcción de promociones de vivienda protegida o pública en régimen de alquiler asequible, priorizando la colaboración con la Junta de Castilla y León y con cooperativas de vivienda social, que era un poco lo que estabas comentando. Poner en marcha un programa de captación de viviendas vacías mediante incentivos fiscales a los propietarios que las cedan o programas de alquiler social y estudiar la posibilidad de aplicar cargos en el IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, conforme a lo previsto en la ley nueva esta 12/2023. Promover una línea de ayudas municipales, alquiler para jóvenes, familias con bajos ingresos, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad. Sexto, establecer un observatorio municipal de vivienda que recopile y publique datos actualizados sobre precios, vivienda vacía, demanda social, fomentando la participación ciudadana. Y séptimo, reivindicar ante la Junta de Castilla y León la inclusión de Laguna de Duero como municipio prioritario en los programas autonómicos de vivienda pública, rehabilitación y ayudas al alquiler, solicitando financiación específica. Esto es lo que vamos a llevar nosotros al Pleno en este mes. Vamos a ver qué pasa y el caso que nos hacen. Pero lo que está claro, que como han dicho los dos compañeros, la vivienda es un problema muy gordo, muy grave ahora mismo en nuestra sociedad. Y como ha dicho Manolo, tanto a nivel local, nacional e internacional. Está pasando en todos los países. Y lo único que hay que tener es voluntad y ganas de trabajar. Dinero, claro que se necesita dinero, pero la vivienda es un bien que no es un lujo, como hemos dicho, y a lo mejor se pueden hacer recortes de otras cosas que no son tan necesarias, y hablo en concreto de nuestro municipio. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos vamos a llevar, y ahora si queréis comentar alguna cosa o preguntar algo, pues estaremos disponibles. Yo estoy a punto de llevarte al Pleno, pero bueno. Andrés.
Una de las cosas que normalmente se hacen siempre, porque son rápidas de hacer, son las ayudas al alquiler. Yo he oído en alguna, o corre por ahí el rumor de que las ayudas al alquiler al final lo único que hacen es que los propietarios automáticamente repercuten la ayuda y lo que dicen es: usted puede pagar 500, la Junta o quien sea le va a dar 150, pues se lo pongo a 650 y aquí parece después. Entonces, yo no sé si eso es cierto, si eso es posible contrarrestarlo tomando criterios de ayuda que no sean universales, sino que vayan dirigidos a colectivos específicos o no. No sé, tampoco sé si el dato es cierto, ¿eh? No, yo lo que he oído es que es algo de cierto sí que hay. Es decir, que cuando hay ayudas en un ámbito determinado, pues entonces suben poco los alquileres. No sé si todo, pero algo suben. Si es en un espacio en el cual están limitados los alquileres, bueno, pueden subir. Entonces la ayuda es efectiva del todo. Pero esto de las ayudas al alquiler es una cosa antiquísima. Por ejemplo, ¿cuál era el programa de Kamala Harris de vivienda en Estados Unidos? Dar ayudas para comprar viviendas. Era lo fundamental de su programa, era eso. O sea, que digo que lo de las ayudas está por todas partes y se sigue planteando. Tiene ese riesgo, porque también pasa eso: si das ayudas para comprar vivienda, sube el precio de la vivienda, o sea, lo que te van a pedir, porque saben que ya tienes las ayudas. Pero insisto, si es en zonas en las cuales está limitado los alquileres, pues ya está. Ahí puede funcionar sin que tenga repercusión directa. Además, entiendo yo que donde se construye vivienda pública y hay parques públicos, baja el alquiler también. Sí, lo que pasa es que eso se dice que, por ejemplo, aquí en Valladolid, el ejemplo que se pone siempre es cuando se puso en marcha Parque Alameda. Entonces, en Parque Alameda lo compró, era la Granja Minaya, lo compró el ayuntamiento y se desarrolló el planeamiento y tal. Y cuando empezaron a vender los suelos y a construirlo, pues cambió el gobierno. Entonces cambió el PSOE al PP y se benefició el PP de todo el impulso. Es que así es la vida. Pero como era un ámbito muy grande, ese sí que se notó en el resto de la ciudad que bajaron un poco los precios. Un poco, porque era un ámbito muy grande. Pero si son ámbitos pequeños, sí, no tienen ninguna incidencia, prácticamente. Y con la nueva, yo te pregunto, como voy para pleno con todo, en la nueva ley esta del 2023, ¿los ayuntamientos pueden actuar en el alquiler? No, que yo sepa, tampoco. Pueden actuar en viviendas vacías, en casas vacías, pero para el alquiler quien tiene que actuar es la Junta. O sea, la Junta, y aquí en Castilla y León ha dicho muchas veces que no lo va a hacer, que eso no, que eso lo que hace es limitar, que tiene efectos secundarios perversos, y entonces, por lo tanto, la Junta no lo quiere hacer. Pero depende de la Junta para limitar el alquiler. Pero digo, lo han hecho en Cataluña, lo están haciendo. He puesto antes el ejemplo de La Coruña, en el País Vasco, o sea que hay muchos sitios donde sí que lo hacen. Sí, y algunos municipios, algunos plenos municipales sí que han dicho a la Junta que pedido, en su término municipal aplique esa zona tensionada. Y de hecho se estaba estudiando, yo creo que parte del gobierno central, que los municipios pudieran también, ¿no?, gestionar, digamos, porque si no al final el problema es que la granja de San Ildefonso, por poner un ejemplo concreto, pues esa ha solicitado que se declare zona tensionada, que implica lo que decíamos antes, de limitación de la subida del alquiler al IPC, creo, ¿no? Lo básico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final pues, depende de la voluntad política de que eso se quiera aplicar. Como esto se utiliza como un arma arrojadiza para decir que la ley estatal es mala, pues al final no se puede aplicar nada de lo que podría aliviar el tema del alquiler. Y con respecto a lo que decías del alquiler, o sea, el problema es que cuando tienes un problema aguciado, lo decía un poco, hay un problema muy grave, entonces tienes que hacer cosas. O sea, yo entiendo que eso al final repercute negativamente, pero claro, los contratos de alquiler no son de X meses, hay contratos que son de X años, ¿no? Entonces, hasta que no finalice ese año, salvo que la cláusula sea la subo, ¿no? Normalmente las cláusulas de revisión de los contratos son del IPC. Quiero decir, por lo que decías de si se hacen ayudas
a personas que para pagar el alquiler, eso al final acaba suponiendo que a largo plazo. Pero claro, es que hay actuaciones, yo creo que hay actuaciones que son a corto, actuaciones que son a medio y actuaciones que son a largo. Y en el largo puedes hacer vivienda, pero en el corto no puedes hacerla. O sea, y dependes del mercado, y es que el problema es que hay mucha gente que no puede pagarlo, ¿no? Quiero decir que cuando hablamos de las redundancias de la pobreza energética, no estamos hablando de la pobreza energética, estamos hablando de que hay gente, cuando llega el frío, en su casa, pues pagan 300 euros y pagan menos porque, claro, al final el ingreso que tienen les supone repercutir que en vez de estar la vivienda a 21, tenga que estar a 20 o a menos para poder pagar Y entonces se habla de la redundancia de la pobreza energética o de la pobreza no sé qué, pero en realidad no deja de ser pobreza también, que es decir, gente que no puede pagarse una casa y poder vivir en unas condiciones dignas durante todo el año. Claro, en invierno es que aquí hace mucho frío. Hay una cosa, casi todas las políticas que hemos comentado tienen una historia larga, o sea, desde 1907 era la foto esa, o sea, que casi todas ya hay mucha experiencia de ellas, se ponen, se quitan, además eso, poner esa política y luego la quitan. Los parques públicos, con la Margaret Thatcher, se empezaron a vender a los inquilinos, etc. Y en Alemania también, etc. Casi todas. Y entonces hay muy pocas novedades. Y yo he visto dos, que lo voy a comentar porque una sobre todo me parece graciosa. Una de las propuestas dice que se tuviese que pedir licencia municipal para alquilar. Es decir, que cada vez que alquiles, tuvieses que pedir licencia al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento comprobaba el alquiler y las condiciones de la vivienda. No está mal. Ahora se vuelven locos ya en el ayuntamiento, ya es lo que les faltaba, ¿no? Pero tiene su gracia. Y la otra que tiene mucho más gracia es lo que llaman, que se lo he leído un pavo ahí inglés que está muy bien, que lo llaman derecho de venta. Y entonces yo no he visto que se haya aplicado, pero tiene lógica, que si tú no puedes pagar el alquiler, te ahogas o la hipoteca, lo que sea, le dices al ayuntamiento que aplique el derecho de venta, entonces el ayuntamiento te compra la vivienda y te la alquila, con un alquiler social. Está fenomenal, hasta donde llegue, claro, pues como en el País Vasco, no sé, hasta donde llegue, pero la idea a mí me parece que está muy bien, porque entonces es actuar en casos concretos que están ahogados y dejarle además a la vivienda en la que está. O sea, es lo contrario del desahucio, vamos, por decirlo de alguna manera. Me parece que está muy bien, pero no he visto que se haya aplicado. Es que medidas hay, medidas puede haberlas, pero claro, Jesús. Yo era para corregirte solo un dato. Sí. El plan general de Lagunas no es del 21, es del 24, o sea, pero el año pasado. No, pero Que te creo, ¿eh? O sea, no te lo digo porque a ver, yo estaba todavía en el ayuntamiento cuando se empezó a redactar el nuevo plan y la ha rematado Eva. Entonces estuvimos ahí en ese intervalo entre el 21 creo que se empezó a redactar, o incluso antes, no recuerdo exactamente, pero bueno, y que se ha aprobado definitivamente ahora en el 24. También sabes que tuvimos un plan en el 2012 que se anuló. Bueno, y lo digo esto porque dentro de las alternativas que se nos presentaron sobre qué suponía el plan general para Laguna, un nuevo plan general, pues había como tres niveles. Uno expansionista, o sea, decir, vamos a sacar aquí suelo a tutiplén y vamos a construir hasta debajo de la acequia. Y otro, un término medio, es decir, bueno, un crecimiento más o menos no muy grande, y otro que prácticamente era dejar en encefalograma plano el crecimiento. Que tampoco sería encefalograma plano, porque se podrían asumir, o sea, podría haber bastante planeamiento asumido, o sea, no sería dejarlo a cero, sino ir construyendo y colmatando los sectores que no se habían colmatado. Bueno, nosotros en aquel entonces pues optamos por el intermedio, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a ser aquí más papistas que nadie, ¿no? Es decir, optamos por el intermedio y con esa
con esa perspectiva, pues se fueron dando los siguientes pasos de aprobación provisional, aprobación inicial, hasta que llegó la aprobación definitiva ya estando Eva en el ayuntamiento. ¿Qué pasó? Que nosotros vimos que habían tenido en cuenta nuestro parecer. Bueno, había habido un consenso entre todos los grupos de que la mejor opción era la intermedia, no desarrollar mucho, no sacar sectores a tutipleno, hacer un poco más contenido, ¿no? Y bueno, pues con esa premisa se llegó a la aprobación final, pero lo que sí que luego después con el desarrollo de las distintas fases vimos que le faltaba algo al plan general. Bien, de acuerdo. Plan general normalito, medio y tal, pero no veíamos el trasfondo social que debería de tener un plan general. O sea, en el tema de aprovechamientos, en el tema de pues eso, políticas de alquiler, políticas de vivienda social, etc., ahí no venía nada absolutamente. Bueno, y cogimos y bueno, pues como nos han aprobado de alguna manera la opción intermedia, pero vemos que no hay un plan social de este plan general, pues nos abstenemos, ¿no? Y bueno, y nos cayeron por todos los lados. Que éramos gente sin palabra, que habíamos estado mareando la perdiz de que íbamos, era un plan general bueno y tal. Y bueno, vamos a ver, pues nosotros no decimos ni que sí ni que no. O sea, nos parece muy bien que se haya optado por un crecimiento medio, pero no nos parece bien que no tenga ningún trasfondo social este nuevo plan general. Y digo todo esto porque, bueno, os estoy dando la chapa, pero por las noticias y las fotos que ha sacado con el anuncio del alcalde de las 42 viviendas en alquiler social, creo que pone. Eso, yo creo que eso es foto, o sea, foto, porque lo único que van a hacer va a ser, con un aprovechamiento del sector 16, sacar a construir, bueno, no sabemos ni quién es el promotor, ni quién lo va a construir, ni quién lo va a gestionar. Eso no lo sabemos. Simplemente ha salido el anuncio y la foto de que el señor alcalde dice que se van a alquilar, van a sacar 42 viviendas de alquiler. Entonces, yo tampoco ahora sé, porque he perdido un poco la pista, tampoco sé muy bien ahora cuántos son los porcentajes de desarrollo de vivienda social que tienen que tener el planeamiento de los sectores. No sé si está en el 10, hasta el 40, ¿no? O sea, hay un mínimo que me parece que es el 10. No, es que depende, es 40. El mínimo ahora con la nueva ley es 40. Lo Claro, que pasa, la nueva ley. Claro, pero puede 40 en suelo urbanizable, en suelo de urbano no consolidado, es decir, dentro del ámbito urbano es menor, creo que es el 20. Bueno, entonces, yo si es el sector el 16, que es donde se van a hacer eso no representa ni el 20, ni el 30, ni el 40% del suelo que hay ahí. Porque ya se está desarrollando, hay promociones que ya están construidas y hay gente viviendo, y en una pastilla que no sé qué porcentaje representará de todo el sector, es donde se van a hacer. En teoría, ya veremos de aquí largo menos fiáis, ¿no? La foto es muy fácil salir en la foto y luego después se ve. Claro, es que al final lo que van a construir, que es lo que están vendiendo como viviendas de alquiler que van a hacer, es lo que les obliga la ley. Quiero decir, no están haciendo nada de nuestras propuestas, eso lo hacen porque no les queda más narices que hacerlo. Y menos, exactamente. Y tampoco hay una planificación de esas viviendas, a quién van dirigidas, a jóvenes, no jóvenes, con qué recursos, sin recursos. ¿Quién lo va a gestionar? Claro. Víctor. Una pregunta. Antes comentaba Manuel que en Valladolid, bueno, pues en la pasada legislatura se invertía un dinero al año en comprar viviendas al parque público, que ahora se ha bajado, pero se sigue invirtiendo una cantidad de dinero, 100 millones de euros. Aquí en Laguna, ¿cuánto invertimos al año en comprar vivienda para...? Nada. No,
puede que sea nada, claro. O sea, que puede que sea. Sí, sí, no, pero sí, era sí, una duda que porque Valladolid sea una cantidad muy grande o pequeña, pero se llevan los cuantos años invirtiendo, y lagunas de invertía muy bien. Eso es una de las matrices que decimos. Al final se plantea que la política no tenga ningún rol en el ámbito del derecho a la vivienda, y entonces el rol es el del mercado. La política no tiene que actuar, ¿no? Y es, claro, no tengo personal, pues la queja, ¿no? Pero el problema de personal está en todos los sitios. El tema es si haces esfuerzos para que eso sea posible y que haya, claro, es que al final necesitas gente trabajando para que eso sea posible, que es lo que decía un poco Manuel. Claro, al final, si en vez de hacer, yo qué sé, yo vengo de Palencia, ¿no? De Francisco Villi, todas las viviendas de protección ahí dentro de un bloque de 400 viviendas que se hicieron hace un montón. Pues si en vez de hacer eso, lo que haces es comprar esas 400 viviendas en sitios donde conviven, ¿no? Personas de protección social, que yo creo que ahí normalizas también, pero claro, eso te conlleva mucho más carga de trabajo. Sí, Antón. A ver, de las propuestas que has hablado antes estaba el tema de las viviendas vacías. A mí me parece fundamental ahí meter mano, porque yo creo que hay un parque de viviendas vacías en todo el Estado español grande, ¿no? Lo ideal sería lo de Bruselas, la expropiación. Ahí hay un problema, que digo, lo oiréis porque ahora últimamente lo dicen todos los días. Ada Colau llegó a Barcelona. Ada Colau pues venía de donde venía, de la plataforma, y entonces uno de los temas que tenía así más centrales era viviendas vacías, y llegó, y además con un número de las que había y tal, se pusieron a ello, y al cabo de año y pico dijo, no son tantas, ni la mitad ni la cuarta parte. Lo digo porque a lo mejor lo oís, porque eso ahora es el eslogan, vamos, es algo que se dice permanentemente, se dice, ojo, que las viviendas vacías no son tantas como se dice. Y entonces lo de las viviendas vacías es que es un poco metafísico, porque por un lado, vivienda vacía, ¿cómo se define? Entonces es la que no se ocupa todo el año, pero no es la segunda vivienda, no es la que tienes cuando eres un pequeño propietario, entonces tienes otra, pero está pendiente. Entonces, ¿cómo lo miran? A ver si se usa o no se usa. El consumo de agua, si es, o de electricidad, pero Alta el agua. claro, pero es un poco complicado. Entonces, lo que está claro es las de los grandes tenedores, que ahí sí, es así que son clarísimas. Grandes tenedores que las tienen, digo, Sareb, por decir algo, o bancos o así, es así. Igual que pasa con la ocupación. La ocupación es en Arroyo, el lío que tienen es viviendas de Sareb. Pero digo, cuando sales de ahí, de ese ámbito, es un poco más complicado, ¿eh? O sea que, pero vamos, ya te digo, en Bruselas no se hacen estas historias, lo tienen, y además lo tienen a gala, de que dicen expropiamos, tal, y así. Bueno, pero sí, tienes razón, pero lo digo porque es que es uno de los temas que está saliendo ahora. Pues Ada Colau dio marcha atrás, vamos, no dio marcha atrás, sino que dijo que no eran tantas. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, hago un inciso así, o un paréntesis, para ya que está aquí David, darle las gracias, que lo hice antes y no estabas, y es el párroco de aquí, y es el que os comenté que nos había cedido amablemente este saludo. Gracias, David. Gracias. Gracias.